Un niño de 3 años despierta gritando palabras en un idioma muerto hace milenios. Dibuja pirámides que nunca ha visto y describe con precisión técnicas de construcción que la ciencia apenas confirmó en 2024. ¿Cómo es posible que un niño mexicano que vive sin internet en las montañas de Oaxaca conozca secretos que los egiptólogos tardaron décadas en descubrir? Deja en los comentarios si crees que las almas pueden recordar vidas pasadas. Y si esta historia te emociona, regálanos un like y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de entender la memoria, el tiempo y el misterio de la conciencia humana, con un final que te dejará sin palabras. Ahora vamos a comenzar. México, marzo de 2023. La noche había caído sobre las montañas de Oaxaca cuando Rosa escuchó el primer grito. Se levantó de un salto, con el corazón acelerado, y corrió hacia la pequeña habitación donde dormía Itzamna, su hijo de apenas 3 años. Lo encontró sentado en la cama con los ojos muy abiertos, mirando hacia la pared, como si viera algo que ella no podía percibir. «Itzamna, mi amor, ¿qué pasa?», preguntó Rosa, abrazándolo con fuerza. El niño temblaba. Su piel estaba empapada de sudor. «Arena, mamá, mucha arena, y piedras grandes, tan grandes», susurró el pequeño, su voz entrecortada por el miedo. «El sol quema. Me duele la espalda». Rosa miró a su esposo Javier, que acababa de entrar a la habitación con una vela en la mano. Ambos intercambiaron una mirada de preocupación. No era la primera vez que Itzamna tenía estas pesadillas extrañas. Durante las últimas semanas, el niño despertaba casi todas las noches con los mismos sueños: desiertos interminables, bloques de piedra imposibles de mover, y un calor sofocante que lo hacía llorar incluso después de despertar. «Solo fue un mal sueño, mi niño», dijo Javier, acariciando el cabello negro de su hijo. «Aquí estás seguro, con nosotros». Pero Itzamna negó con la cabeza, con una seriedad poco común para su edad. «No es un sueño, papá. Yo recuerdo. Yo estaba ahí». Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa. Rosa y Javier trabajaban en el campo, cultivando maíz y frijol, como lo habían hecho sus padres y abuelos antes que ellos. Vivían en una pequeña comunidad zapoteca, alejada de las grandes ciudades, donde la vida seguía un ritmo pausado y las tradiciones antiguas aún se respiraban en el aire. Una tarde, mientras Rosa preparaba la comida, notó que Itzamna estaba sentado en el patio, dibujando algo en la tierra con un palo. Se acercó curiosa, secándose las manos en el delantal, y lo que vio la dejó sin aliento. Con trazos sorprendentemente precisos para un niño de su edad, Itzamna había dibujado una estructura escalonada, perfectamente simétrica, que se elevaba hacia el cielo. «¿Qué es eso, hijo?», preguntó Rosa, agachándose junto a él. «Ahí yo trabajaba», respondió Itzamna sin levantar la vista, completamente concentrado en su dibujo. «Es donde el faraón va a dormir para siempre». Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su hijo nunca había visto fotografías de pirámides egipcias. En su casa no había televisión, ni libros con imágenes de países lejanos. Apenas sabía leer algunas letras que Rosa le había enseñado. ¿De dónde sacaba esas ideas? ¿Cómo conocía esa palabra, faraón? Esa misma tarde, Rosa llevó a Itzamna con su abuela, doña Lucía, una curandera respetada en toda la comunidad. La anciana había vivido más de 80 años y conocía los secretos de las plantas, los espíritus y los caminos invisibles del alma. Cuando vio el dibujo que Itzamna había hecho, doña Lucía permaneció en silencio durante varios minutos, observando al niño con sus ojos oscuros y profundos. Luego encendió copal, y el humo dulce y espeso comenzó a llenar la pequeña habitación.
Este niño trae un alma vieja, Rosa, dijo finalmente la anciana, su voz apenas un susurro. Ha caminado antes por esta tierra y trae memorias de otro tiempo, de otro lugar. Oaxaca, México, octubre de 2024. Pasó más de un año antes de que Itzamna comenzara a hablar con claridad sobre lo que recordaba. A los 5 años, su vocabulario había crecido lo suficiente para expresar las imágenes que poblaban su mente cada noche, y lo que decía dejaba a Rosa y Javier completamente desconcertados. El niño no solo dibujaba pirámides, ahora describía cómo se construían. Hablaba de canales de agua, de trineos gigantes, de miles de hombres trabajando bajo el sol, y lo más perturbador de todo, a veces pronunciaba palabras en un idioma que nadie en la familia podía comprender. Una mañana, mientras desayunaban tortillas con frijoles, Itzamna comenzó a murmurar algo en voz baja. Rosa aguzó el oído, intentando descifrar qué decía su hijo. Kenti, Kenti Nefer, repitió el niño, con los ojos perdidos en algún punto del horizonte. ¿Qué dijiste, amor?, preguntó Rosa, dejando su taza de café sobre la mesa. Itzamna parpadeó como si despertara de un sueño. Ese era mi nombre, mamá. Antes, cuando trabajaba en las pirámides, me llamaba Kenti. Javier dejó escapar un suspiro. La situación lo superaba. ¿Cómo podía su hijo, un niño de 5 años que apenas había salido de su comunidad, hablar con tanta convicción sobre una vida pasada en Egipto? Decidieron buscar ayuda. El maestro de la escuela primaria, don Fernando, era un hombre educado que había estudiado en la capital. Cuando Rosa le contó lo que estaba sucediendo y le mostró algunos videos que había grabado de Itzamna hablando en ese idioma extraño, el maestro quedó atónito. «Necesitan mostrárselo a alguien que sepa más que yo», dijo don Fernando, ajustándose los lentes con nerviosismo. «Conozco a un profesor de la Universidad Nacional. Puedo contactarlo». 2 semanas después, el doctor Méndez, un lingüista especializado en lenguas antiguas, llegó a la comunidad. Era un hombre delgado, de unos 50 años, con una mirada penetrante y una libreta siempre en la mano. Cuando escuchó las grabaciones que Rosa le mostró, su expresión cambió por completo. «Esto es imposible», murmuró el doctor, rebobinando el video una y otra vez. «Estas son palabras en egipcio medio, una lengua que murió hace más de 3000 años. El doctor Méndez pasó 3 días enteros con Itzamna, grabando cada palabra que el niño decía, cada dibujo que hacía. Una tarde, sentado en el patio de la casa, le mostró a Itzamna algunas fotografías de herramientas antiguas egipcias. El niño las identificó todas sin dudar: martillos de piedra, cinceles de cobre, nivel de agua. Luego, el doctor le hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Cómo movían las piedras tan grandes, Itzamna? ¿Cómo las subían? El niño tomó su palo y comenzó a dibujar en la tierra. Primero trazó un trineo, luego canales llenos de agua. «Con agua», respondió con toda naturalidad. «Poníamos las piedras sobre trineos de madera y mojábamos la arena con mucha agua. Así no pesaban tanto, se deslizaban más fácil». El doctor Méndez sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Lo que el niño acababa de describir era exactamente lo que un estudio científico había confirmado apenas en 2014. Los egipcios humedecían la arena para reducir la fricción al transportar bloques masivos. Pero Itzamna no tenía forma de saber eso. Era imposible, absolutamente imposible, y sin embargo ahí estaba, explicándolo como si lo hubiera hecho con sus propias manos. Enero de 2025. El caso de Itzamna llegó a oídos de la doctora Elena Cortés a través de un correo electrónico del doctor Méndez, que ella casi archiva como spam. La doctora era una psicóloga reconocida, especializada en memoria transgeneracional y fenómenos de conciencia. Había pasado 20 años investigando casos de niños
que afirmaban recordar vidas pasadas, y en su experiencia el 90% resultaban ser fantasías infantiles o influencia parental inconsciente. Pero cuando vio los videos que Méndez le envió, algo en su interior se agitó. La precisión con la que ese niño describía técnicas de construcción, la naturalidad con la que pronunciaba palabras en egipcio antiguo, la ausencia total de duda en sus ojos. Esto era diferente. 3 semanas después, Elena llegó a Oaxaca con un equipo completo. Cámaras de alta definición, grabadoras de audio, cuestionarios psicológicos y una mente dispuesta a encontrar la explicación racional detrás de todo aquello. Rosa y Javier la recibieron con una mezcla de esperanza y desconfianza. Ya habían tenido suficientes extraños haciendo preguntas sobre su hijo. La primera sesión con Itzamna fue reveladora. Elena le mostró imágenes aleatorias, algunas de Egipto, otras de diferentes culturas antiguas. El niño identificó sin error las herramientas egipcias, los estilos arquitectónicos, incluso señaló incorrecciones en reconstrucciones modernas. «Esto está mal», dijo Itzamna, señalando una ilustración de trabajadores cargando bloques. «No los cargábamos así. Usábamos trineos y canales, y teníamos turnos. No trabajábamos todo el día sin parar». Elena sintió un nudo en el estómago. Las investigaciones arqueológicas recientes habían confirmado exactamente eso. Los constructores de pirámides trabajaban en turnos organizados, con periodos de descanso y alimentación adecuada. ¿Cómo lo sabía este niño? Durante las siguientes semanas, Itzamna describió con detalle un sistema de rampas internas que los egipcios habrían usado para elevar los bloques. Dibujó pozos de agua conectados por canales, mecanismos de compuertas que regulaban el flujo. Elena comparó sus dibujos con estudios publicados en 2024 sobre sistemas hidráulicos en la pirámide de Djoser. La similitud era escalofriante. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre las montañas, Itzamna le habló a Elena sobre su vida como Kenti. No era un esclavo, explicó con orgullo. Era un hombre libre, un constructor. Para nosotros era un honor. Estábamos haciendo la escalera para que el faraón subiera al cielo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del niño. «Me dolía mucho la espalda, doctora. El sol quemaba tanto. Pero cantábamos mientras trabajábamos. Y al final del día comíamos juntos. Pan, cerveza, carne. Nos cuidaban bien porque nuestro trabajo era sagrado». Elena extendió su mano y tomó la pequeña mano de Itzamna. En ese momento, toda su formación científica, todos sus años de escepticismo profesional, se enfrentaron a algo que no podía explicar con la razón. Este niño no estaba mintiendo, no estaba fantaseando, estaba recordando. «¿Qué pasó después, Itzamna? ¿Cómo terminó tu vida como Kenti?», preguntó Elena con suavidad. El niño bajó la mirada. «Me caí, desde muy alto, y todo se puso oscuro. No pude terminar mi trabajo. Por eso estoy aquí ahora, para contar la verdad». México, marzo de 2025. Los sueños de Itzamna se volvieron más intensos. Ahora no solo veía las pirámides y el desierto, veía agua, mucha agua. Un río enorme que serpenteaba como una serpiente plateada bajo el sol egipcio. Una noche despertó llorando, llamando a su madre con desesperación. «Quiero ver el río grande, mamá. Por favor, quiero ver el río», suplicaba entre sollozos, aferrándose a Rosa como si su vida dependiera de ello. Rosa lo meció en sus brazos, sintiendo el corazón partirse en dos. No sabía cómo ayudar a su hijo. No entendía por qué llevaba esta carga, esta memoria que lo hacía sufrir tanto. Al día siguiente, Itzamna tomó su palo y dibujó un mapa en el suelo del patio. Era un trazo largo y sinuoso, con ramificaciones que se extendían como venas.
Este es el río Nilo, dijo con certeza. Por aquí traíamos las piedras blancas, las más bonitas, las que brillaban con el sol. Señaló un punto específico en su dibujo. Aquí estaban las canteras de Tura. Cortábamos las piedras y las poníamos en barcazas grandes. Cuando el río crecía, podíamos llevarlas hasta la pirámide. Rosa llamó inmediatamente a la doctora Cortés, quien a su vez contactó al doctor Ahmed Hassan, director del Instituto de Arqueología Egipcia en El Cairo. Organizaron una videollamada urgente. Cuando los egiptólogos egipcios vieron al niño describir con precisión las rutas de transporte fluvial, los ciclos de crecida del Nilo y las técnicas de navegación con barcazas cargadas, el silencio fue absoluto. Doctor Hassan habló finalmente en árabe y un traductor repitió sus palabras en español. Este niño está describiendo información que nosotros mismos descubrimos hace menos de 10 años, a través de papiros y excavaciones recientes. ¿Cómo es posible? Itzamna miró directamente a la cámara, como si pudiera ver a través de ella al doctor en Egipto. Yo lo viví, señor. Yo estuve ahí, cargué esas piedras, navegué en esas barcazas, sentí el agua del Nilo en mis manos. Hubo una pausa larga. Luego, el doctor Hassan hizo algo inesperado. Se inclinó en una reverencia ante la pantalla. Si es verdad lo que dices, pequeño Itzamna, entonces llevas en ti la memoria de mis ancestros. Y eso es algo sagrado. Después de la llamada, la abuela Lucía llegó a la casa con hierbas aromáticas y copal. Esa noche, bajo las estrellas, realizó una ceremonia ancestral zapoteca. Encendió el fuego, dejó que el humo del copal se elevara hacia el cielo y habló con voz firme y clara. Las almas viajan, dijo mirando a todos los reunidos, no mueren, solo cambian de forma. Regresan para enseñar, para sanar, para completar lo que quedó sin terminar. Itzamna es un mensajero, trae sabiduría antigua para este tiempo nuevo. Itzamna se sentó junto al fuego, observando las llamas danzar. Esa noche tuvo la visión más clara de todas. Se vio a sí mismo como Kenti, joven y fuerte, caminando entre miles de trabajadores. Sintió el orgullo de pertenecer a algo más grande que él mismo. Sintió la fe absoluta en que estaban creando algo eterno, pero también sintió el dolor, el agotamiento y finalmente la caída que terminó con su vida. No terminé mi trabajo, susurró Itzamna al fuego, pero ahora puedo contarlo. Puedo hacer que la verdad se conozca. Universidad Nacional Autónoma de México, julio de 2025. El auditorio estaba lleno de científicos escépticos. La doctora Elena Cortés había organizado una sesión especial con ingenieros hidráulicos, arqueólogos y expertos en construcción antigua. Todos querían ver con sus propios ojos al niño que afirmaba recordar cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Itzamna, ahora con 6 años, entró de la mano de su madre, mirando con curiosidad las pantallas y proyectores que llenaban la sala. «Buenos días, Itzamna», saludó el doctor Ramírez, un ingeniero hidráulico con 30 años de experiencia. «Nos gustaría que nos explicaras cómo movían las piedras más grandes, las que pesaban varias toneladas». El niño asintió y se acercó a una pizarra blanca. Tomó un marcador y comenzó a dibujar con trazos seguros. Primero dibujó la base de una pirámide, luego varios canales que la rodeaban. Después agregó pozos conectados entre sí y finalmente compuertas que controlaban el flujo de agua. Cuando el Nilo crecía, desviábamos el agua hacia estos canales, explicó Itzamna señalando su dibujo. Hacíamos fosos alrededor de donde estábamos construyendo. Las piedras grandes las poníamos sobre plataformas de madera, como balsas. Entonces abríamos estas compuertas y el agua entraba poco a poco. Las piedras flotaban y subían con el agua. Los ingenieros se miraron entre sí, atónitos. Uno de ellos, el doctor Torres, se levantó y se acercó a la pizarra.
Esto es exactamente el sistema que propusimos en nuestra investigación de 2024, murmuró. Un mecanismo hidráulico de elevación por flotación, pero nosotros lo dedujimos después de años de análisis. ¿Cómo puede este niño saberlo? Itzamna continuó explicando detalles que no aparecían en ninguna publicación científica. Describió cómo sincronizaban la apertura de las compuertas para que la presión del agua fuera uniforme. Habló de los materiales que usaban para impermeabilizar los canales, una mezcla de arcilla, cal y restos de plantas que se volvía dura como piedra. Explicó cómo calculaban cuánta agua necesitaban según el peso de cada bloque. Teníamos equipos especiales para esto, dijo con naturalidad. Hombres que solo se dedicaban a medir y calcular. Eran muy respetados. Sin ellos, todo se caía. La doctora Cortés mostró entonces fotografías de herramientas antiguas encontradas en excavaciones recientes. Itzamna las identificó todas. Martillos de dolerita para golpear la piedra, sierras de cobre para cortar bloques más pequeños, cinceles de bronce para detalles finos, pero fue más allá. Explicó cómo se afilaban esas herramientas, cuánto tiempo duraban antes de romperse y cómo las reparaban. Las sierras de cobre se gastaban rápido, dijo levantando 6 dedos. Cada sierra duraba como 6 días. Después había que fundirlas otra vez y hacerlas nuevas. Por eso siempre teníamos herreros trabajando cerca. Un arqueólogo levantó la mano. Itzamna, ¿cómo los trataban mientras trabajaban? Pasaban hambre, los golpeaban. El niño negó con la cabeza enfáticamente. No, señor. Nos daban buena comida, pan fresco todos los días, cerveza, carne de res y pescado del río. Teníamos casas para dormir, trabajábamos en turnos, 3 grupos diferentes. Cuando un grupo terminaba, descansaba y comía. Después venía otro grupo. Así no nos cansábamos tanto. Los científicos guardaron silencio. Todo lo que el niño describía coincidía perfectamente con los hallazgos arqueológicos. Restos de panaderías industriales, huesos de animales que indicaban una dieta rica en proteínas, evidencia de asentamientos organizados para los trabajadores. Al final de la sesión, el doctor Torres se inclinó hacia Elena. Si este niño está inventando todo esto, es un genio del nivel de Da Vinci. Si está recordando, entonces todo lo que creemos saber sobre la conciencia y la memoria está equivocado. Conferencia Virtual Internacional, septiembre de 2025. El mundo entero quería escuchar a Itzamna. La conferencia virtual reunió a más de 200 científicos de 30 países diferentes, egiptólogos de Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y, por supuesto, Egipto. Todos conectados para interrogar al niño mexicano que afirmaba llevar en su alma la memoria de un constructor de pirámides. Itzamna se sentó entre sus padres en la pequeña sala de la universidad, donde Elena había instalado todo el equipo técnico. La pantalla frente a él mostraba decenas de rostros expectantes, algunos escépticos, otros curiosos, todos ansiosos por encontrar la falla, la contradicción que demostrara que todo era un engaño. Itzamna, comenzó una doctora francesa, te vamos a mostrar una serie de objetos. Queremos que nos digas qué son y para qué servían. Durante la siguiente hora, le mostraron fotografías de herramientas, fragmentos de construcción, réplicas de instrumentos antiguos. El niño los identificó todos sin dudar. Más impresionante aún, cuando le mostraron una herramienta que los arqueólogos no habían podido identificar con certeza. Itzamna la reconoció al instante. Esa es para medir el nivel del agua en los canales, explicó. La poníamos flotando y tenía marcas. Así sabíamos cuándo abrir o cerrar las compuertas. Si el agua subía muy rápido, podía volcar las plataformas con las piedras. El doctor Hassan, que participaba desde El Cairo, solicitó la palabra. Itzamna, ¿puedes decirnos cómo organizaban el trabajo? ¿Quién mandaba? ¿Cómo decidían qué hacer cada día?
El niño se acomodó en su silla, como si estuviera recordando algo muy lejano, pero a la vez muy presente. Había jefes de grupo. Cada grupo tenía como 100 hombres. Los jefes recibían órdenes de los arquitectos, que eran los que sabían cómo tenía que quedar la pirámide. Los arquitectos hablaban con los sacerdotes, porque ellos conocían las medidas sagradas. Todo tenía que ser perfecto. No podíamos equivocarnos porque era la casa eterna del faraón. ¿Y tú, Kenty, qué hacías exactamente?, preguntó Elena con suavidad. Yo era uno de los que trabajaba con el agua, respondió Itzamná, y sus ojos se llenaron de una luz especial. Ayudaba a abrir y cerrar compuertas, a medir niveles. Era un trabajo importante. Si nos equivocábamos, las piedras podían caerse y lastimar a la gente. Por eso teníamos que estar muy atentos siempre. Un profesor alemán preguntó sobre los turnos de trabajo. Itzamná explicó que trabajaban desde que salía el sol hasta el mediodía. Después descansaban durante las horas más calientes. Algunos grupos volvían a trabajar al atardecer cuando refrescaba. Los que trabajaban con el agua, como Kenty, a veces tenían que quedarse toda la noche vigilando los niveles cuando había trabajos especiales. Nos turnábamos para dormir, dijo, pero siempre había alguien despierto cuidando las compuertas. El agua era poderosa. Podía ayudarnos o destruir todo nuestro trabajo. Teníamos que respetarla. Al final de la conferencia, después de 3 horas de preguntas y respuestas, el doctor Hassan habló con voz emocionada. He dedicado toda mi vida a estudiar cómo mis ancestros construyeron las pirámides. He leído cada papiro, excavado cada sitio, analizado cada piedra. Y este niño en una tarde me ha enseñado más que décadas de investigación. Si esto no es real, entonces no sé qué es real. Redes sociales y medios internacionales, octubre de 2025. La historia de Itzamná se propagó por el mundo como un incendio. Videos de sus explicaciones acumulaban millones de vistas en pocas horas. Periódicos de todos los continentes publicaban artículos sobre el niño mexicano que recordaba haber construido las pirámides de Egipto. Las redes sociales ardían con debates apasionados. Para muchos, Itzamná era la prueba viviente de que la reencarnación existe. Para otros, todo era un elaborado fraude. Los comentarios más duros llegaban de escépticos furiosos que acusaban a Rosa y Javier de entrenar a su hijo para engañar al mundo. Un famoso divulgador científico español publicó un video exigiendo pruebas de que el niño nunca había tenido acceso a Internet, libros o documentales sobre Egipto. Las acusaciones eran crueles y dolorosas. Están usando a ese pobre niño para hacerse famosos, escribían algunos. Es abuso infantil. Deberían quitarles la custodia. Rosa lloraba cada noche leyendo esos comentarios. Ella y Javier eran campesinos humildes que apenas sabían usar un teléfono celular. No tenían internet en casa. Su único deseo era entender qué le estaba pasando a su hijo y ayudarlo. Pero ahora se encontraban en medio de una tormenta mediática que los superaba completamente. Itzamná comenzó a mostrar señales de ansiedad. Se volvió más callado, más retraído. Una tarde, después de que Rosa le mostrara sin querer un comentario negativo en su teléfono, el niño se encerró en su habitación y no quiso salir. ¿Por qué no me creen, mamá?, preguntó cuando finalmente abrió la puerta, con los ojos hinchados de tanto llorar. Yo solo estoy recordando, no estoy mintiendo. ¿Por qué la gente dice cosas feas? Rosa lo abrazó con toda su fuerza, sintiendo una impotencia terrible. No lo sé, mi amor, pero nosotros te creemos, y las personas que importan te creen. La doctora Cortés, viendo el daño que la exposición mediática estaba causando, organizó una batería completa de pruebas científicas. Contrató a expertos independientes para examinar a Itzamná.
Psicólogos, neurólogos, especialistas en comportamiento infantil, todos coincidieron en lo mismo. El niño no mostraba signos de manipulación parental, no estaba mintiendo conscientemente, y su conocimiento no podía explicarse por exposición cultural o aprendizaje convencional. Un neuropsicólogo realizó pruebas de detección de mentiras adaptadas para niños. Itzamna pasó todas sin ninguna señal de engaño. Un experto en comportamiento infantil pasó semanas observándolo en su ambiente natural. Su conclusión fue contundente. Este niño genuinamente cree que vivió otra vida, y la especificidad de sus conocimientos no puede atribuirse a imaginación infantil común. Pero la controversia continuaba. Los detractores argumentaban que las pruebas no eran suficientes, que debía haber alguna explicación racional que aún no habían encontrado. El debate se volvió tan intenso que algunos medios comenzaron a acosar a la familia, apareciendo sin aviso en su casa, intentando entrevistar a vecinos y familiares. Javier finalmente explotó una tarde cuando un periodista intentó entrar a su propiedad sin permiso. ¡Basta!, gritó. Mi hijo no es un circo, es un niño que está pasando por algo que ninguno de nosotros entiende. ¿Por qué no pueden dejarnos en paz? Esa noche, Itzamna se sentó con sus padres alrededor de la mesa. Habló con una madurez que no correspondía a sus 6 años. No importa si creen o no creen, dijo con calma. La verdad siempre encuentra su camino, aunque tome 1000 vidas. Yo vine a contar lo que sé. Si ayuda a alguien a entender algo importante, entonces valió la pena. Si no, también está bien. Yo ya cumplí mi parte. Rosa y Javier se miraron, sorprendidos por la sabiduría en las palabras de su pequeño hijo. En ese momento comprendieron que Itzamna no necesitaba que el mundo entero le creyera. Solo necesitaba decir su verdad. Saqqara, Egipto, noviembre de 2025. El avión atravesó las nubes y comenzó su descenso hacia el Cairo. Itzamna tenía la nariz pegada a la ventanilla, observando el paisaje que se extendía debajo. Cuando vio el desierto dorado aparecer en el horizonte, algo dentro de él se removió profundamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Ya llegué a casa, susurró, y Rosa, sentada a su lado, sintió un nudo en la garganta. Una fundación internacional de estudios arqueológicos, conmovida por la historia de Itzamna y queriendo dar fin a las controversias, había financiado este viaje extraordinario. Llevarían al niño a Egipto, a las mismas pirámides que decía haber ayudado a construir. Querían ver su reacción, documentar cada momento, buscar alguna evidencia definitiva que resolviera el misterio de una vez por todas. El doctor Hassan lo recibió personalmente en el aeropuerto. Era un hombre alto, de barba canosa y ojos amables. Cuando vio a Itzamna, se arrodilló para quedar a su altura y le habló en árabe. El niño no entendió las palabras, pero sintió el respeto y la calidez en el tono del doctor. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, viajaron a Saqqara. El sol apenas comenzaba a elevarse cuando el vehículo se detuvo frente a la pirámide escalonada de Zoser. Itzamna descendió lentamente, y cuando sus pies tocaron la arena del desierto, se quedó completamente inmóvil. La pirámide se elevaba frente a él, majestuosa y eterna, exactamente como la había visto miles de veces en sus sueños. Pero estar allí, físicamente, con el calor del sol egipcio sobre su piel y el olor del desierto en su nariz, era completamente diferente. Era como si cada célula de su cuerpo reconociera ese lugar. «Es ella», murmuró. «Es exactamente como la recordaba». Comenzó a caminar hacia la estructura y todos lo siguieron en silencio. Los camarógrafos grababan cada paso, cada expresión de su rostro. Itzamna caminó directamente hacia un sector específico de la base de la pirámide, como si supiera exactamente hacia dónde ir. Se detuvo en un punto particular y señaló el suelo. «Aquí estaba el canal principal», dijo con voz firme.
El agua entraba por aquí y se distribuía hacia los otros canales alrededor de la pirámide. Cavamos muy profundo, más profundo que la altura de 2 hombres. El doctor Hassan intercambió una mirada significativa con sus colegas. Ese era exactamente el lugar donde las excavaciones recientes habían revelado la presencia de un antiguo sistema de canales. Pero esa información no había sido publicada ampliamente. ¿Cómo podía el niño saberlo? Itzamna se acercó más a la pirámide y colocó sus pequeñas manos sobre la piedra antigua. Cerró los ojos y permaneció así durante varios minutos. Nadie se atrevió a interrumpirlo. El viento del desierto soplaba suavemente, levantando pequeñas partículas de arena que brillaban como polvo dorado bajo el sol de la mañana. Cuando finalmente abrió los ojos, había una paz en su rostro que Rosa nunca había visto antes. «Kenti está en paz ahora», dijo su hijo con una sonrisa serena. «Completó su misión, ya puede descansar». Se volvió hacia el doctor Hassan. «Gracias por cuidar este lugar. Gracias por mantener viva la memoria de todos los que trabajamos aquí. No fuimos esclavos, fuimos constructores y estábamos orgullosos de nuestro trabajo». El doctor egipcio, con lágrimas en los ojos, inclinó la cabeza en señal de respeto. «Tu memoria honra a mis ancestros, pequeño Itzamna, y nos recuerda que hay misterios en este universo que la ciencia aún no puede explicar». Noviembre de 2025, continuación. Los siguientes días en Egipto fueron transformadores para Itzamna. El doctor Hassan lo llevó a diferentes sitios arqueológicos alrededor de las pirámides de Giza. En cada lugar, el niño identificaba estructuras, explicaba funciones, señalaba dónde habían estado los canales de agua que ya no eran visibles a simple vista. Los arqueólogos tomaban notas frenéticamente de cada palabra que decía. Una tarde, mientras visitaban las ruinas de lo que había sido una aldea de trabajadores, Itzamna se detuvo frente a los restos de una antigua panadería. «Aquí hacían el pan», dijo tocando las piedras con reverencia. «Nos levantábamos cuando todavía estaba oscuro y ya olíamos el pan fresco. Era lo mejor del día. El pan caliente con cerveza dulce. Nos daba fuerza para trabajar». Una arqueóloga joven se acercó a él con curiosidad. «Itzamna, ¿recuerdas si tenías familia, esposa, hijos?» El rostro del niño se ensombreció por un momento. Tenía una prometida. Se llamaba Merit. Íbamos a casarnos cuando terminara mi trabajo en la pirámide. Pero no pude. Me caí desde muy alto, revisando una compuerta en la parte superior. El agua me hizo resbalar. Por primera vez, Itzamna habló en detalle sobre su muerte como Kenti. «No hubo dolor», explicó. «Solo escuché gritos de mis compañeros. Después, todo se volvió muy brillante. Y luego desperté aquí, en este tiempo, en México, como Itzamna». La doctora Cortés, que había viajado con ellos, le preguntó suavemente. «¿Sabes por qué regresaste, Itzamna? ¿Por qué tu alma eligió volver?» El niño miró hacia las pirámides que se elevaban en la distancia, doradas bajo el sol del atardecer. «Creo que regresé porque la verdad se estaba perdiendo. La gente piensa que nos obligaron a construir las pirámides, que fuimos esclavos sufriendo. Pero no fue así. Lo hicimos con orgullo, con fe, con amor por nuestro faraón y nuestros dioses. Queríamos que el mundo supiera eso, que fuimos hombres libres construyendo algo eterno». El último día antes de regresar a México, el doctor Hassan organizó una ceremonia especial. Invitó a varios ancianos de comunidades cercanas, guardianes de tradiciones antiguas que aún se practicaban en Egipto. Formaron un círculo alrededor de Itzamna, Rosa y Javier. Encendieron incienso, cantaron oraciones en árabe antiguo y honraron la memoria de Kenti y de todos los constructores que habían dado su vida y su trabajo para crear esos monumentos. Itzamna permaneció en el centro del círculo, con los ojos cerrados, las palmas de las manos hacia arriba.
En ese momento sintió algo liberarse dentro de él, como si un peso que había cargado durante milenios finalmente se desprendiera de sus hombros. Una paz profunda lo inundó. Supo con absoluta certeza que su misión estaba completa. Cuando abrió los ojos, miró a su madre y sonrió. «Ya no tengo miedo, mamá. Ya no me duele recordar. Genti está feliz, y yo también». Esa noche, desde la ventana de su hotel, Itzamna contempló por última vez las pirámides iluminadas bajo el cielo estrellado. Susurró una despedida silenciosa a Kenti, a Merit, a todos sus compañeros constructores que habían vivido y muerto hace tanto tiempo, y supo que nunca más volvería a tener esas pesadillas, porque el pasado y el presente finalmente habían hecho las paces. Oaxaca, México, enero de 2026. El avión aterrizó en México y Itzamna respiró hondo. Extrañaba su casa, su comunidad, el olor del copal de su abuela, el sonido de la lengua zapoteca que había escuchado desde que nació. Egipto había sido importante, necesario, pero México era su hogar ahora. Aquí era donde tenía que estar. De regreso en Oaxaca, algo fundamental había cambiado en Itzamna. Los recuerdos de Kenti seguían ahí, claros y vívidos, pero ya no lo atormentaban. Había aprendido a convivir con dos identidades, dos vidas que coexistían en su pequeño cuerpo. Era Itzamna, un niño mexicano de 6 años que amaba jugar con sus primos y ayudar a su papá en el campo. Y también era el guardián de la memoria de Kenti, el constructor egipcio que había dedicado su vida a crear algo eterno. La comunidad científica internacional seguía debatiendo su caso. Algunos permanecían escépticos, buscando explicaciones alternativas. Otros habían abierto sus mentes a posibilidades que antes consideraban imposibles. Lo más importante era que el caso de Itzamna había generado cambios reales en la forma en que se estudiaba la conciencia humana. Universidades de todo el mundo establecieron nuevos departamentos de investigación sobre memoria transgeneracional. Se crearon protocolos científicos más rigurosos para estudiar casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. Equipos interdisciplinarios de psicólogos, neurocientíficos, antropólogos y físicos cuánticos comenzaron a colaborar, explorando la posibilidad de que la conciencia pudiera trascender una sola vida. La doctora Cortés publicó un libro sobre el caso de Itzamna que se convirtió en bestseller internacional. Todo lo recaudado fue depositado en un fondo educativo para el niño y su familia. Rosa y Javier pudieron finalmente construir una casa más grande y asegurar que Itzamna recibiera la mejor educación posible. Pero lo más hermoso fue cómo la historia de Itzamna tocó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Mensajes llegaban desde todos los continentes, personas contando sus propias experiencias con recuerdos inexplicables, niños que hablaban idiomas que nunca habían aprendido, familias que reconocían lugares que nunca habían visitado. El caso de Itzamna les había dado voz, les había dado validación. Una tarde, mientras Itzamna dibujaba en el patio de su casa, su abuela Lucía se sentó junto a él. «¿Sabes cuál es tu verdadero regalo, mi niño?», le preguntó la anciana con ternura. Itzamna levantó la vista de su dibujo. «¿Cuál, abuela? Tu regalo no es solo recordar el pasado. Tu regalo es enseñarnos que el amor, el conocimiento y la verdad nunca mueren. Viajan a través del tiempo, de vida en vida, buscando el momento perfecto para ser escuchados otra vez. Tú eres prueba de que nuestras almas son eternas, y eso le da esperanza a la gente». Itzamna sonrió y volvió a su dibujo. Esta vez no estaba dibujando pirámides. Estaba dibujando su casa en Oaxaca, con las montañas detrás, su familia reunida y el sol brillando sobre todos ellos.
Meses después, en una entrevista final con un periodista, le preguntaron qué quería que la gente recordara de su historia. Itzamna pensó cuidadosamente antes de responder. Quiero que sepan que no construimos las pirámides solo con piedras. Las construimos con fe, con amor, con el deseo de tocar la eternidad. Y esa verdad nunca muere. Regresa una y otra vez para recordarnos que somos más grandes que una sola vida, que el amor que damos, el trabajo que hacemos con el corazón, todo eso viaja con nosotros. Nada se pierde. Todo regresa. Y con esas palabras, el niño que recordaba haber construido pirámides cerró ese capítulo de su vida y abrió otro nuevo, llevando consigo la sabiduría de dos mundos, dos tiempos, dos vidas unidas por el hilo invisible del alma eterna. Itzamna demostró al mundo que la memoria trasciende la muerte, que el conocimiento viaja a través del tiempo y que hay verdades que la ciencia todavía no puede explicar completamente. Pero su historia nos dejó algo más profundo que pruebas científicas. Nos recordó que cada vida tiene un propósito, que nada de lo que hacemos con amor se pierde realmente y que tal vez, solo tal vez, nuestras almas llevan consigo la sabiduría de experiencias que van mucho más allá de esta existencia. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el misterio de la conciencia y la posibilidad de que seamos más que una sola vida, déjanos un comentario contando qué sentiste. Regálanos un like si te emocionó este viaje y suscríbete porque seguiremos trayendo historias que desafían lo que creemos saber sobre la realidad. Activa la campanita para no perderte ninguna y recuerda siempre las palabras de Itzamna. El amor que damos y el trabajo que hacemos con el corazón viajan con nosotros para siempre. Nada se pierde, todo regresa.